Buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente en una sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes. Hoy, 2 de septiembre del 2025, vamos a abordar, a propósito del tema de la CADE y los principales planteamientos que tiene la agenda y lo que se viene discutiendo o comentando, rumbo a esta CADE que se hará esta vez en Lima y que es uno de los espacios más antiguos también de intercambio entre los ejecutivos, empresarios, la derecha en este país. Hemos querido abordar el tema, más allá del evento específico nos haga un planteamiento de cómo se están manejando rumbo a las elecciones del 2026. Le hemos pedido a Emilio Salcedo que nos pueda acompañar. Él viene haciendo estudios sobre el poder en el Perú, la derecha, la economía peruana, y entonces está preparando también un escrito, un ensayo sobre el tema. Emilio Salcedo es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como decía, se ha especializado en los temas de poder, la captura del Estado, las dinámicas entre la economía y la política, no solo en el Perú, sino en América Latina. Durante casi 8 años colaboró estrechamente con Francisco Durán en sucesivas investigaciones que dieron lugar a publicaciones como Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos, Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, y una coautoría de El dinero, la democracia, quién financia los partidos políticos, entre otras. Él ha trabajado en el Instituto de Innovación Social de ESADE Business School en Barcelona, en proyectos vinculados al poder corporativo y la influencia empresarial en la política peruana. Su interés académico y profesional combina el análisis riguroso con la divulgación crítica, explorando cómo actores económicos, sean formales, informales y delictivos, moldean la democracia y las relaciones de poder en el país. Un gusto, Emilio, que hayas aceptado acompañarnos esta mañana y que te reincorpores a partir de esta a las sesiones de discusión de coyuntura. Ya sabes que estamos aquí todos los martes. Muchas gracias y te dejo en el uso de la palabra, Emilio. Bien, muy buenos días, con todo, buenos días, Molina. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, para mí es un verdadero gusto y placer volver a retomar el encuentro con la comunidad de DESCO en los análisis de coyuntura de los martes por la mañana. En algunas ocasiones podía escucharlos, verlos, en otras ocasiones en diferido, pero bueno, se han dado las felices circunstancias de que hoy nos podamos reunir nuevamente. Solamente hacer una pequeña precisión en cuanto a mi presentación. No he trabajado en el Instituto de Innovación Social de SADE, sino he colaborado con algunos queridos colegas españoles de este instituto, quienes están animando una investigación sobre élites a nivel regional y también del Perú, sobre la cual espero pronto podamos tenerles algunas noticias. Bueno, bien, voy a compartir entonces pantalla para proyectar una presentación. Este, Esta presentación se titula Motosierra en la CADE 2025, bueno, de modo alusivo a este,
la próxima reunión de empresarios que se va a dar acá en Lima, como bien lo mencionaba Molina, cuando más bien su lugar habitual ha sido Paracas, ¿no? Ahí hay un hotel muy bonito de uno de los grupos económicos más importantes del Perú, en donde solían reunirse. En algunas ocasiones se han reunido también en otras partes del Perú, en Arequipa, por ejemplo, en el 2024 fue en Arequipa, ¿no? Y en algunas otras ocasiones, cuando los empresarios se asustan con los resultados de las elecciones, se van a Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando sienten, pues, ¿no? Que el pueblo peruano se pronuncia, pues, ¿no? O tienen que acercarse a las personas del interior, ¿no? A las regiones, ahí cambia un poco de locación, pero ahora se va a llevar nuevamente a cabo en Lima el 4, 5 y 6 de noviembre de este año. ¿Sí? Entonces, tengo acá una pequeña eh, crónica que estoy elaborando y voy a leerla y compartir la PPT con ustedes. A ver, ya, ok. Ya, muy bien. Bueno, como todos sabemos, la CADE se organiza desde el año 1961 por IPAE y ha sido durante más de 6 décadas la vitrina que nos ha permitido asomarnos al empresariado nacional y a contemporizar con actores fundamentalmente políticos, académicos e intelectuales, tanto nacionales como extranjeros. En sus primeras ediciones se presentó como un foro de diálogo y reflexión, un espacio para imaginar el desarrollo del país desde las perspectivas de quienes concentran la riqueza y la iniciativa privada, pero permitiéndose el encuentro con una moderada polifonía de voces mediante la presencia y participación de candidatos de diversos grupos políticos en las coyunturas electorales. Inclusive hasta en los tiempos más recios, cuando la pandemia del COVID-19 trajo la virtualidad para quedarse definitivamente. Sin embargo, el paso del tiempo ha mostrado que la CADE no es un foro solamente económico ni meramente técnico. Es una tribuna de poder desde la cual los grandes grupos económicos proyectan su visión del país, sus intereses sectoriales y sus agendas políticas. La edición 2025, presidida por María Isabel León Clenque, revela de manera explícita un viraje hacia la radicalización ideológica de la élite empresarial peruana. En los últimos 60 años, la CADE ha acompañado los vaivenes de la política peruana y a la vez los temores del empresariado. Su narrativa ha girado en torno a la competitividad, la productividad y la inversión privada como motores del desarrollo. Sin embargo, en determinados momentos de los últimos 15 años, el empresariado se ha visto sorprendido por resultados electorales que no controlaban y que consideraron una amenaza, ¿no? Por ejemplo, en el año 2011 con Ollanta Humala y en el 2021 con la llegada de Pedro Castillo. La CADE 2025 en contexto. La edición 2025 se organiza en un clima de incertidumbre política con las elecciones generales del 2026 en el horizonte. La élite empresarial teme que se repita el escenario de 2011 o 2021, el triunfo de un candidato antisistema que escape a su control. Frente a ello, la respuesta no ha sido apostar por el diálogo y la inclusión, sino por una radicalización política sin precedentes. Así, el empresariado se muestra devoto de dar tropiezos con la absolutamente misma piedra. Al frente de esta edición se encuentra María Isabel León Clenque, expresidenta de la CONFIEP, empresaria con fuertes vínculos en el pasado con el fujimorismo y cercanía a Keiko Fujimori. En las elecciones del año 2016, León Clenque fue miembro del equipo técnico de Fuerza Popular y vocera en temas de educación. Sin embargo, su identificación con la agrupación naranja se ha extendido más allá de los roles funcionales de campaña o coyunturales, mostrándose una afiliación muy cercana con la misma familia Fujimori. Aquí podemos ver algunos tweets que he rescatado de de la misma cuenta de la señora León, ¿no? El más grande que se ubica a la izquierda
podemos ver un selfie tomado por ella misma, ¿no? Con un grupo de avanzada de Fuerza Popular recorriendo alguna localidad participando de la campaña, ¿no? Este es un tuit del año 2016, de la campaña del año 2016, pero bueno, los lazos y la confraternidad venían desde antes, ¿no? Ahí pueden ver ustedes otros tweets en donde, bueno, se manifiesta por el indulto inmediato a Fujimori, luego, ay, perdón, luego, eh, este, otras llamados y reivindicaciones hacia Fujimori y finalmente otro tuit afirmándose en bueno, la campaña a Keiko Fujimori, ¿no? Y resaltando el plan de gobierno y el equipo del cual ella era parte. En el 2016, perdón, faltan algunos datos. En el 2019, cuando María Isabel asumió la presidencia de la CONFIEP, afirmó que terminó su vinculación con Fuerza Popular cuando acabó la campaña del año 2016. Además de su breve participación política y su cercanía al fujimorismo, destaca en su trayectoria la defensa de los intereses empresariales y su vinculación con propuestas legislativas afines. Desde la dirección del gremio Asiste Perú, que agrupa institutos privados de educación superior, León desempeñó un rol clave en la defensa de los intereses de dicho sector empresarial. En ese contexto, respaldó con ahínco el proyecto de ley 1215-2016, conocido popularmente como la Ley de Esclavitud Juvenil o la Ley Bartra, porque la congresista Rosa Bartra fue quien lo presentó e impulsó al interior del Congreso. Esta iniciativa, impulsada por la entonces congresista Bartra, no como lo mencionaba, proponía que los estudiantes de institutos técnicos realizaran 448 horas de práctica obligatorias en empresas sin recibir remuneración, con el argumento de que así suplirían la falta de infraestructura en sus centros de estudios. Las prácticas equivalían a 14 créditos que, paradójicamente y adicionalmente, los alumnos debían de pagar a los institutos. La señora León defendió la norma con entusiasmo desde el gremio que presidía Asiste Perú, sosteniendo que los jóvenes no trabajarían gratis, sino que sería una experiencia mediante la cual aprenderían. Sin embargo, el proyecto generó un rechazo masivo. Estudiantes, sindicatos, especialistas laborales e inclusive constitucionalistas como Víctor García Toma, a quien nadie puede señalar como rojo, lo denunciaron como un intento de legalizar la explotación de jóvenes y profundizar la precarización laboral. El entonces ministro de Trabajo, Javier Barreda, advirtió que la norma era abiertamente discriminatoria, pues dejaba en desventaja a los estudiantes técnicos frente a los universitarios y abría la puerta a abusos dada la débil fiscalización laboral del país. Quien habla tuvo la oportunidad de hacer prácticas preprofesionales en la Defensoría del Pueblo hace, bueno, muchos años y bueno, yo recibí como tal, como practicante, un pequeño estipendio, ¿no? De parte de la institución. Ahora, las protestas juveniles en Lima y diversas regiones obligaron a Bartra a anunciar una pausa en la tramitación del proyecto, aunque el episodio dejó en claro los intereses en juego. Mientras los estudiantes hubieran trabajado sin remuneración, los institutos privados cobraban créditos y las empresas accedían a mano de obra gratuita, una triangulación perfecta. La defensa de María Isabel León a esta norma mostró con claridad su alineamiento con una visión empresarial que antepone la reducción de costos laborales por encima de los derechos juveniles. Este episodio, pienso, permite comprender mejor el perfil y el rumbo de la CADE 2025 bajo su presidencia, una edición marcada por la defensa corporativa de intereses empresariales, incluso en desmedro de los derechos sociales básicos. Ahora sí, vamos a hacer un repaso sobre el programa de la CAE y si es que si el perfil y trayectoria de quien preside el comité
de la CADE Ejecutivo 2025 ya nos informa sobre el giro hacia una agenda política radical, el programa confirma, bueno, el extremismo ideológico por el cual se ha decantado el evento. Los temas sectoriales serán conducidos fundamentalmente por representantes nacionales, a quienes ya pueden ir viendo. Entre los principales paneles tenemos el eje de gobernabilidad y seguridad, que será conducido por Fernando Rospigliosi, congresista fujimorista, de quien ya conocemos, respaldó la ley que proscribe la categoría de lesa humanidad para crímenes cometidos antes del 2002 y ha sido uno de los promotores de la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000. En el bloque sobre crecimiento económico tenemos a el exministro Luis Carranza, dos veces ministro de Economía y Finanzas en el segundo periodo de Alan García, junto a Raúl Pérez Reyes, actual ministro de Economía, bajo la conducción de Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute, un think tank de corte libertario. En el tema de servicios públicos estará y será discutido por Fernando Barrios, presidente y fundador de la Universidad Continental, presidente de la anterior edición de cada Ejecutivo 2024 y ex ministro del Interior en el segundo periodo de Alan García. Barrios compartirá el panel con el ex ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, y con el senador argentino Bartolomé Abdala. La moderación estará a cargo de Diego Macera, actual director del Banco Central de Reserva e integrante del Instituto Peruano de Economía, IPE, otro think tank estrechamente vinculado al empresariado y también fue expositor en la Escuela Naranja, ¿no? Una escuela de formación política que el Fujimorismo montó hace un tiempo, ¿no? Y dicho sea de paso, varios de los participantes del CADE también fueron invitados o profesores en la Escuelita Naranja del Fujimorismo. La discusión sectorial sobre seguridad jurídica y la justicia estará en manos de reconocidos abogados conservadores. Humberto Abanto, entre ellos, abogado defensor del exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y más recientemente del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Además, se enfrenta a investigaciones penales propias, principalmente relacionadas con su rol como árbitro en investigaciones penales eh, vinculadas a su rol como árbitro en los procesos vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. También participa Natalia Primo, quien defendió los intereses del arzobispado de Lima bajo el liderazgo del cardenal Juan Luis Cipriani en un litigio con la PUC por la adecuación de sus estatutos a la Constitución Católica Ex Corde Ecclesiae y la administración de la herencia de José de la Ribagüero. Además, su firma legal patrocinó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo quinto de la Ley 29720, que exigía transparencia financiera pública a empresas de gran facturación, beneficiando a más de 4.000 compañías, incluidas las que por montos de ventas se encontraban obligadas a entregar su información a la Superintendencia del Mercado de Valores. Uno de los grupos favorecidos con esta acción de inconstitucionalidad fue el grupo Acuña, y bueno, menciona especialmente esta acción presentada por el estudio de Natalia Primo, dado que, bueno, cuando realizábamos nuestras investigaciones con Paco, sufrimos un pequeño incidente, ¿no? Para la investigación del libro Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, habíamos recurrido a la Superintendencia del Mercado de Valores para solicitar la información de los grupos económicos que no cotizaban en bolsa y por lo tanto no estaban obligados a hacer públicas sus memorias y sus estados financieros. Sin embargo, dado sus volúmenes de facturación, sí estaban obligados a entregar dichos documentos a la Superintendencia del Mercado de Valores y dichos documentos podían ser accesibles por cualquiera mediante un pedido de acceso a la información, ¿no? Al amparo de la ley de transparencia. Sin embargo, un grupo de empresas se les arreglaron para presentar esta acción ante el TC y el TC falló
declarando el artículo quinto de esta ley que obligaba a la publicidad de ese tipo de documentos como inconstitucional y la prohibió. De modo que, consecuentemente, para una investigación posterior que realizamos junto con Paco y volvimos a solicitar los documentos a la Superintendencia del Mercado de Valores, recibimos un correo electrónico en donde nos denegaban la posibilidad de entregarnos la información adjuntándonos el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, así, de ese modo, bueno, se logró echar un manto de secretismo sobre una información que anteriormente había sido pública, ¿no? Y de acceso público. Bueno, finaliza el panel sobre seguridad jurídica y justicia el abogado Aníbal Quiroga, quien ha representado a figuras emblemáticas de la derecha peruana. Por ejemplo, fue abogado de Keiko Fujimori ante el TC y de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Además, ha asesorado al Congreso actual, dominado por los bloques de derecha como Fuerza Popular, Alianza por el Progreso o Renovación Popular, en procesos competenciales contra el Poder Judicial ante el mismo TC. En la composición de estos y los restantes paneles predomina, digamos, un tinte que es inocultablemente monocolor, ¿no? Políticos, economistas, juristas y periodistas cercanos a los intereses empresariales y la derecha peruana. Pero ahí no termina el programa y vamos a pasar a lo que creo que ustedes están esperando. La lectura, vamos a hacer una lectura ideológica a través de los invitados internacionales, ¿no? O sea, como lo había mencionado, los temas sectoriales son abordados por representantes nacionales y creo que los invitados internacionales de la CADE son quienes marcan la pauta ideológica que el empresariado peruano ha decidido adoptar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, uno de los quien el cabeza el elenco de los invitados internacionales a Javier Milei, como ustedes ya saben, presidente argentino, quien inaugura la conferencia con una gran ponencia titulada ¿Por qué fracasan los gobiernos? Milei debe representar para los organizadores de la CADE el anhelo del líder popular disruptivo, su outsider, quien es capaz de ganar una elección, factor que ha sido esquivo para la derecha en las tres fracasadas postulaciones de Keiko Fujimori. Sin embargo, paradójicamente, en estos momentos el gobierno de Milei se encuentra tambaleándose tras escándalos que han acaparado la atención mundial. Primero, su participación en el lanzamiento de la criptomoneda Libra, entrando en colisión con un principio básico acerca de un funcionario público, y más aún el presidente de una nación, no puede abocarse a publicar iniciativas privadas, ¿no? Y especialmente si éstas luego comportan un gran nivel de pérdida económica para quienes deciden apostar por la misma. Y segundo, y más recientemente, una grave denuncia por corrupción que implica directamente a su hermana, Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la presidencia de la Nación Argentina, ¿no? Y bueno, revisando la información, fue, sí, bueno, muy curioso, me llamó particularmente la atención cómo, digamos, una hermana de un funcionario puede incorporarse a la función pública, ¿no? Bueno, acá sería, creo, todavía, me parece, al menos momento de escándalo o para que aparezca en las chiquititas de algún periódico, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió en Argentina fue que Milei al día siguiente de tomar este juramento modificó un decreto que había sido dado en el 2018 por Mauricio Macri que restringía la participación de familiares directos en la función pública de funcionarios, ¿no? Milei modificó ese decreto y así su hermana pudo incorporarse a un cargo muy junto a él, ¿no? Bueno, en las grabaciones atribuidas al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, retomando el tema del escándalo, Diego se llama Españolo,
se afirma que los laboratorios farmacéuticos debían de pagar un soborno del 8% para obtener contratos con la Agencia de Personas con Discapacidad de Argentina, y de ese porcentaje supuestamente un 3% iría a Karina Milei, mientras que el resto se distribuiría entre otros involucrados, incluyendo a Eduardo Lule Menem, y en la droguería suizo-argentina, que actuaba como intermediaria. Españolo también asegura que informó a Javier Milei sobre esas irregularidades, pero el presidente no tomó medidas. Bueno, es como que un poco este, previsible, ¿no? Que resulte invitado a un CADE dominado por el Fujimorismo. El siguiente personaje es Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, decimoquinta marquesa de Casafuerte, es una diputada española de las filas del Partido Popular, quien expondrá sobre libertad y crecimiento, reforzando la narrativa de la batalla cultural contra el progresismo. La batalla cultural representa un discurso que busca enfrentar directamente las banderas progresistas, feminismo, diversidad, redistribución, igualdad, algo que resuena en una élite empresarial peruana que percibe estas agendas como amenaza a sus intereses, ¿no? Su presencia en Lima es coherente con la articulación internacional de derechas radicales en la región. Milei en Argentina, Vox en España, Kaiser en Chile, ¿no? Y recordamos que el mismo partido Vox ya ha pasado por aquí y en el año 2021 tuvo sendas reuniones con Fuerza Popular, con Renovación Popular, etc. Los sectores de la derecha peruana la ven como un modelo intelectual orgánica que provee lenguaje y legitimidad a causas conservadoras, útil para rearmar un proyecto político en el contexto preelectoral hacia el 2026. En el Perú, la derecha empresarial le invita a la CADE 2025 no tanto por su experiencia en gestión pública, sino por su valor simbólico como referente de esta batalla cultural global contra el progresismo que sirve de cemento ideológico al camino autoritario y neoliberal que busca ahora legitimar el empresariado peruano. Nuestro siguiente personaje es Alex Kaiser, Axel Kaiser, perdón, eh, Barents y bueno, el resto de su apellido, que no pronuncio, para no pronunciarlo mal, no sé alemán. Es un abogado chileno-alemán, director de la Fundación para el Progreso en Chile e intelectual orgánico de la ultraderecha regional. Participará en el panel Impacto de la Geopolítica en el proceso electoral del Perú, y Kaiser se ha consolidado como un férreo defensor del neoliberalismo radical y un crítico sistemático y acérrimo de toda intervención estatal. Su consigna más difundida, pronunciada en un artículo del 2019, es tajante: al socialismo no se le puede ceder un solo centímetro. Con esta frase resume la lógica de confrontación absoluta que caracteriza su discurso. Cualquier regulación laboral, de redistribución o política social es vista como un terreno que, si se concede, abre paso a la destrucción del orden liberal. Obviamente, considera la lucha o el debate sobre la desigualdad un anatema. Y su hermano Johannes Kaiser es diputado chileno y uno de los precandidatos de la derecha, ¿no? Que la disputaría junto con Kast. Eh, bueno, los planteamientos de Kaiser lo ubican en sintonía con el decisionismo schmittiano, una concepción de la política que privilegia la decisión por encima del consenso, que reduce el campo político a la relación amigo-enemigo y que legitima la fuerza como criterio de resolución de conflictos. En el contexto de la CADE 2025, su presencia refuerza esa visión de la política como guerra cultural e ideológica, lo que responde al clima de temor empresarial ante las elecciones del 2026. Para la derecha peruana, Kaiser es valioso no solo como economista o intelectual, sino como un ideólogo del decisionismo, como lo mencionaba, que aporta este marco teórico, pues, ¿no?, para justificar la renuncia al diálogo plural y el tránsito hacia un proyecto autoritario y neoliberal. Finalmente, tenemos como último personaje a María Corina Machado,
líder opositora venezolana, quien va a cerrar la jornada de la CADE el tercer y último día del evento, con un mensaje especial que actualiza o seguramente actualizará el uso del fantasma chavista como recurso político, ¿no? Su presencia reafirma la estrategia de sembrar miedo mediante el colapso venezolano como un dispositivo de cohesión empresarial y de movilización electoral en el campo conservador. Además, también cabe mencionar un antecedente inmediato en el rumbo que ha tomado la CADE, y es que en el año 2024, el año anterior, la CADE tuvo como invitado estelar al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien ha sido recientemente sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y a quien se le identifica con el paramilitarismo en Colombia, ¿no? Entonces, digamos, este es el abanico de personajes que yo creo que marcan y delinean la línea ideológica que se quiere reforzar y instruir, ¿no? A través de esta edición de la CADE 2025. Ahora, quiero proponerles también revisar como mencioné hace un momento, la idea, la noción, la propuesta de interseccionalidad de derecha como una forma de entender este tránsito, ¿no? De la batalla cultural al neofascismo. Y es que esta degradación de la CADE, como correctamente la llama Luis Pázara en un artículo que ha publicado hace poco en, la, este, en el portal de La Mula, titulado CADE, el Club de la Caverna, puede comprenderse a través del concepto de interseccionalidad de derecha, un concepto planteado por el politólogo uruguayo Paulo Rebeca, que sostiene que así como la interseccionalidad femenina o feminista permite analizar cómo distintos ejes de opresión se entrecruzan, género, clase, raza, la interseccionalidad de derecha muestra cómo los proyectos reaccionarios ensamblan múltiples discursos conservadores para reforzar su hegemonía, ¿no? Y es que en la CADE 2025 se observa este ensamblaje con nitidez, ¿no? Batalla cultural por el lado de la invitada Álvarez de Toledo, ¿no? La lucha contra el feminismo, las políticas de género y el progresismo como ejes articuladores, el combo economía más autoritarismo que es presentado y personificado por Milley y Kaiser, un neoliberalismo radical que se combina con el desprecio y desdén por las instituciones y la democracia, y finalmente el combo también de seguridad más miedo, que actualiza, ¿no? El fantasma chavista y lo instrumentaliza como un dispositivo emocional para cohesionar a los sectores conservadores. Así, la CADE pues no es solo un foro económico ni técnico, como lo mencionaba al inicio, sino un nodo donde el mercado, la nación, la familia, la religión y la seguridad se articulan en una narrativa que se alinea con una tendencia neofascista global, ¿no? Porque, bueno, me parece a mí claro, ¿no? O sea, si quien se asocia con agrupaciones o liderazgos claramente neofascistas, tiene que ser denominado de ese modo, ¿no? Bueno, ya habiendo llegado hasta aquí, pasamos rápidamente por las conclusiones. Eh, y es que esta CADE 2025, organizada a imagen y semejanza del fujimorismo y otras agrupaciones de la extrema derecha peruana, confirma un derrotero, acaso sin regreso en el corto plazo, que ponen al empresariado peruano en sintonía con los sectores más reaccionarios de la región. En lugar de asumir responsabilidades en la corrupción, la desigualdad o la expansión del crimen organizado, la élite económica opta por promover más autoritarismo, promover irresolubles luchas contra fantasmas y una mayor concentración del poder y precarizar aún más la democracia. Así, yo creo que estas 5 claves permiten comprender la magnitud de esta versión motosierra
y más naranja de la CADE, ¿no? Y es que, bueno, la CADE 2025 va a servir como una especie de lanzamiento de la campaña electoral del empresariado peruano con miras a las elecciones del año 2026. No se trata ya de discutir de productividad o innovación, que seguramente serán algunos temas periféricos, sino de instalar un programa político que asegure la continuidad del modelo neoliberal y blinde los intereses corporativos frente a cualquier opción que consideren antisistema. Por otro lado, el decisionismo, ¿no? Como una pauta de acción lógica y marco de entendimiento de la política, la cual es concebida y practicada como una confrontación irreductible entre amigos y enemigos, ¿no? Comunista por aquí, comunista por allá, terruco, 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 ¿no? En esta lógica no hay espacio para el diálogo ni el compromiso democrático. La izquierda, el sindicalismo y el progresismo se constituyen enemigos absolutos que deben ser derrotados, incluso si para ello es necesario sacrificar las instituciones y la democracia misma, ¿no? Bueno, la batalla cultural, la CADE está importando este repertorio discursivo de la ultraderecha internacional que se expresa en la lucha contra el feminismo, las políticas de género, la redistribución de la riqueza o la diversidad cultural. Y bajo esta clave, el enemigo, ¿no? No solo es político o económico, sino también moral y cultural, lo que refuerza un clima de polarización extrema, ¿no? Están claramente buscando un Milei peruano. La figura de Javier Milei no es anecdótica, sino simboliza el anhelo empresarial de contar con un líder populista de derecha radical capaz de movilizar votos populares, desmantelar resistencias sociales y aplicar sin trabas una agenda más dura, ¿no? El empresariado sí no oculta su deseo de replicar en el Perú esta fórmula autoritaria, ¿no? Y finalmente, bueno, una estrategia del miedo, ¿no? En la cual se apela recurrentemente al fantasma de Venezuela y al chavismo como amenaza permanente que opera un dispositivo de cohesión empresarial y disciplinamiento político, ¿no? El miedo se convierte así en una narrativa central para alinear al electorado y legitimar medidas autoritarias en nombre de la estabilidad, ¿no? Particularmente me llamó la atención ver que en una entrevista reciente de César Hildebrand a Vicente Alanoca, aún, y Hildebrand aún me llamó un poco más la atención, sobre todo aún hacen preguntas, ¿no? Sobre si Venezuela es una dictadura, Cuba es una dictadura, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas eso quedaba completamente desfasado como un anatema, ¿no? Viendo el desarrollo en particular que ha seguido nuestro país, ¿no? Yo creo que el problema no es ser Venezuela o Cuba, ¿no? Yo creo que el problema es seguir siendo el Perú tal cual es, ¿no? Tal cual se ha venido dando, ¿no? Entonces, de esta manera, la CADE 2025 deja atrás cualquier pretensión de foro plural y se consolida como una trinchera ideológica y política de la derecha más radical. Con la CADE 2025 como lanzamiento de la campaña electoral 2026 del empresariado peruano, se está dejando perfectamente claro que no hay lugar, no hay más lugar para análisis tibios o moderados, ¿no? El Perú ya se los ha notificado. Sí, bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Este texto aún está todavía en borrador, por lo que, bueno, quedo atento ahora para conversar sobre este, cualquier tema que haya suscitado esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias por darnos todo este panorama con datos muy precisos y reflexiones amplias del tema. Entonces ahora vamos a dejar a las compañeras, los compañeros en el uso de la palabra para que puedan hacer preguntas, comentarios, pueden levantar la mano, pueden avisar por el chat, pueden abrir su micrófono. Vamos con Comentarios. Ariela y de ahí con Luisa.
Muchas gracias, Emilio, por tu presentación. La verdad que me he quedado un poco espantada, eh, lamentablemente. Yo quería agregar a mi espanto, ¿no? ¿Cómo puede ser Milei, ¿no? Y Cast y estas personas el referente de, digamos, de la alineación internacional del Perú? eh, ¿No? Por ejemplo, Milei es una persona que se alinea, la forma como se alinea con las políticas en la Asamblea General, por ejemplo, es de los pocos países, Estados Unidos y algún par de islitas, que votan en contra de la formación de dos estados, en el caso de la guerra entre Palestina e Israel. Por ejemplo, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas se plantea la suspensión del embargo a Cuba, 187 países votan a favor de suspenderla, Estados Unidos e Israel votan en contra, Moldavia se abstiene y Argentina votó a favor de suspender y al día siguiente le pide la renuncia, la echa a la canciller Diana Mondino, por ejemplo. A, las, a los actos delictivos que tú has señalado, también hay que agregar que no, ¿cómo es posible que se invite a una persona que no solo está condenada por el caso Libra, sino también por cobrar coimas por candidaturas, por cargos? Esta corrupción empezó desde antes, es un gran listado, ¿no? Entonces, es realmente decepcionante ver cómo nos alineamos, cómo el sector empresarial peruano se alinea con una política así. Y lo que ha señalado del último caso de corrupción, bueno, tiene al país absolutamente como en vigilia, digamos, ¿hasta cuándo va a durar? Y este domingo son las elecciones en la provincia de Buenos Aires para el Congreso, porque es federal. Entonces, me pregunto y te pregunto, ¿tú crees que lo van a seguir invitando a una persona que está evidentemente involucrada en casos de corrupción y con entidades tan vulnerables como tú has señalado, como esta organización del Instituto para las Personas con Discapacidad? O sea, ellos, además de los jubilados que los han apaleado todas las semanas, porque yo no le veo ningún éxito. ¿Qué éxito le pueden ver al programa económico de mi ley? En estos 18 meses de gobierno, la caída del consumo, el desempleo, en fin, eh, yo te quería preguntar, en este caso ya de corrupción tan abierta, ¿tú crees que lo van a seguir invitando? ¿No le van a suspender la invitación? Si es que llega Eh, acá, si es que llega en el gobierno. eh, Exactamente, exactamente. Sí, bueno, es una interesante pregunta. Yo mismo también me la he hecho. En el programa de CADE, tanto en el PDF como en la página web, Ujú. tiene el asterisco de invitado por confirmar, ¿no? Entonces, Ah, o sea, ah, ya está colocado en el programa, pero con el asterisco invitado por confirmar. Bueno, digamos que en el caso de... eh, todos están asterisco, ¿o no? No, no me, no, 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 solamente, bueno, solamente, solamente él hasta donde he visto, ¿no? Bueno, y más o menos se entiende, ¿no? En el caso de presidentes, ¿no? De claro, personas con una agenda que puede resultar más o menos contingente, ¿no? Se les suele poner así, un asterisco, ¿no? claro. De confirmar. Porque, bueno, habrá que ver qué cosa sucede en Argentina, ¿no? De aquí hasta noviembre, ¿no? Al parecer, lamentablemente, los cursos y los derroteros económicos, sociales, políticos del Perú y Argentina, al parecer, van así en Mira, este punto de coincidencia y, bueno,
la impredictibilidad de la política peruana, ¿no? Cuando bien acá se dice que este, la coyuntura peruana de un mes puede equivaler a la de años en otros lugares, ¿no? Puede hacer que ocurra algún cambio inesperado en Argentina, ¿no? Pero bueno, lo último que he sabido es que un juez ha prohibido que se hagan públicas las escuchas, los audios que Sí. se han interceptado, ¿no? En donde se revela, pues no se menciona la participación de Karina Milei en estos entramados, ¿no? Ahora, por otro lado, si es que por el lado de los empresarios peruanos o de la élite va a haber disposición a recibirlo a pesar de todo ello, ¿no? Eh, bueno, yo me temo que, o sea, la respuesta es sí, o sea, continuarían dispuestos a recibirlo, ¿no? Y continuamente de parte de algunos expertos, ¿no? Y algunas personas que han tenido, digamos, mayor posibilidad de acceso de diálogo con empresarios, me dicen, no, sí, bueno, no todos son así, digamos, hay también una pequeña cuota, ¿no? De empresarios que tienen una sensibilidad distinta, ¿no? Que sí piensan que deberían introducirse algunos cambios, reformas, en adelante, ¿no? Pero bueno, yo me pregunto digamos, cuán pequeña cuota será o cuán poco representativos puedan ser o cuán poca fuerza puedan tener para, digamos, permitir que, digamos, el empresariado peruano o su representación, digamos, más conspicua y distintiva tome estas decisiones, ¿no? Pero por otro lado también, o sea, veo que hay una suerte de tolerancia, por llamarlo de alguna manera, en algunos sectores que inclusive se perciben como liberales, ¿no? O sea, por mencionar un ejemplo, ¿no? eh, Cuando ya Milei ganó las elecciones y ya estaba por asumir la presidencia, bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, personas como Rosa María Palacios o Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Que se presentan y se precian, ¿no? Como liberales, ¿no? Eh, bueno, relativizaban la posición de Milei, ¿no? Si mal no recuerdo, en algún momento Rosa María Palacios, respecto a este, las frases y las expresiones más racistas y fascistas de Milei, ¿no? Ella decía, bueno, son las estridencias de Milei, ¿no? Digamos, poniendo como cuestión prioritaria la agenda de reformas del liberalismo económico, ¿no? Entonces, ahí ese doble rasero, o ese doble tamiz, ¿no? O esa tolerancia, ¿no? Que salvo las medidas económicas liberales o las correctas o las sound policies, todo lo demás es ilusión. Yo creo que, bueno, juega bastante en contra y nos ha jugado bastante en contra, ¿no? Y lo digo también pensando en el, digamos, proceso de los últimos 25 años, ¿no? En donde, si bien hubo una serie de cambios y algunas reformas, el liberalismo económico o el fujimorismo económico se mantuvo, ¿no? Y entonces, lo que tenemos es, bueno, luego una vuelta, ¿no? Un poco una vuelta del pasado cuando, digamos, la precarización de las condiciones de vida han posibilitado pues este tipo de emergencias o reemergencias autoritarias. Ujú, ujú. Como el Gracias, pueblo. Emilio. Vamos ahora a juntar algunas intervenciones mejor. Ya, ok. Vamos con Luisa, por favor, de ahí Yolanda y luego Eduardo Bayón. Adelante, Luisa. Gracias, Emilio, por tu exposición, que la verdad que
yo no sé si tengo una pregunta porque me he quedado tan anonadada con tu presentación que siempre he pensado que el Perú es un país hiperconservador con respecto a otros. No en balde ahí estaba el centro del virreinato y de la colonización, porque todavía somos, hemos heredado eso y lo seguimos viviendo a través del racismo, del autoritarismo y de la legitimación de todo lo que no debería ser la cohabitación entre los seres humanos de un Estado. Me he quedado anonadada de pensar que el empresariado, o sea, que no hay una pequeña apertura en el empresariado para abrirse hacia algo más, más inclusivo. Quizá esa es una palabra bárbara porque entrará en el tema de su interseccionalidad como ellos se la han apropiado, ¿no? Ese es otro punto que me hace también reflexionar en cómo se cooptan los sentidos para vaciarlos de sus contenidos y ponerles unos contenidos completamente conservadores y completamente antidemocráticos, ¿no? Entonces, si tengo una pregunta ante este anonadamiento de tu presentación, sería cómo esta plataforma, que no es solamente económica, es más que todo política y hasta podríamos decir filosófica, porque es lo que ellos quieren imponer a la sociedad, porque ponen más seguridad para que nadie proteste. ¿Cómo se correlaciona, ¿no? con el tema de la democracia? Porque la democracia en estos momentos, tanto en el norte como en el sur, está en cuestionamiento. Porque ¿qué estamos aceptando en democracia? Es una violación de derechos humanos por un lado y por otro, y tratamos con diferentes pesos las mismas situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo la democracia se sostiene en este contexto con unos grupos tan conservadores que detienen el poder en el Perú y todo eso de cara a las próximas elecciones también? No sé cuál sería tu opinión al respecto. Luisa, vamos con Gracias. Yolanda. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación del compañero, muy interesante. Y siendo que se escucha desolador, yo creo que tiene algo de positivo que la CADE se presente de una manera tan explícita y saque las máscaras. Creo que el empresariado siempre ha tendido a esta tendencia de acomodar la democracia a sus intereses económicos, ¿no? Mi pregunta va por el lado de dónde o de qué manera encontrar una respuesta contrahegemónica a esta construcción y consolidación de narrativas y de acción política de la ultraderecha en la región, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios, territorios en la región y también en el Perú, y cuáles son esos actores, esas actoras que podrían o que tendrían que articularse para contrarrestar, para presentar una narrativa contrahegemónica a esta y articularse como lo está haciendo la ultraderecha en la región, ¿no? Gracias. Yolanda, vamos con Eduardo Bayón. Y gracias, Emilio, por la presentación. Y a ver, yo tengo dos o tres preguntas y eventualmente un comentario. Y, ¿qué cosa es lo que expresan los auspiciadores de CAE? Porque si uno mira el programa, va a descubrir en los auspiciadores un conjunto de sectores del sistema financiero, y en particular aquellos que están amarrados al sistema financiero más global desde su propio capital, el BBVA y el Scotiabank, compañías de seguros del estilo La Positiva, mineras del estilo Volcan, el íntegro del Grupo del Comercio, Cencosud y una cantidad de universidades encabezada por la Universidad de Lima, que tiene la condición de ser el único auspiciador de platino, y la Universidad del Pacífico. Y me da la impresión que la pregunta es pertinente, porque me, me da la sensación, indisolublemente asociada a las presencias internacionales que has señalado.
ya, presencias internacionales que si uno mira a la derecha global, tienen que ver con el rol y la responsabilidad que le han encargado a Vox desde hace por lo menos 4 años y que están concentradas de forma significativa en América Latina. Si uno mira el equipo de campaña de Milei, si uno mira el equipo que está armando en este momento Kast, pero que también está apoyando a Matei en el caso chileno, uno se va a encontrar con exactamente los mismos operadores españoles. Ah, entonces, sobre este campo, y a eso va la pregunta, me gustaría una reflexión tuya, porque, digamos, me da la impresión que está referida al fondo de la cuestión, más allá de la indudable importancia de personajes que, desde mi punto de vista, siguen siendo menores, como esta señora León. En esa lógica internacional, entonces, mi primer comentario, la presencia de un pool que combina un discurso de liberalismo económico, el chileno Kaiser sin ninguna duda, con un conjunto de voceros de lo más rancio de la reacción nacional, encabezados por Tudela, que integra este panel de geopolítica con el propio Kaiser y con el boliviano Lechín asilado en este país, que más allá de ser un novelista entretenido, es un defensor del racismo extremo y de una cantidad de elementos que antes que al discurso de Kaiser corresponden al discurso de Agustín Laje, el argentino. Ya, ese paquete tiene como figura central a esta Cayetana Álvarez de no sé qué cosa, duquesa, marquesa o lo que fuera, que es una de las piezas claves de Vox, por el lado económico. Entonces, ah, ¿cuál es la sorpresa del alineamiento internacional de una derecha extrema en este país y de alguna forma misérrima? Y hasta qué punto, digamos, el afán del fujimorismo en esta historia no tiene que ver también con una disputa eh, con López Aliaga por el espacio empresarial y por el discurso, la ubicación en este mundo de las derechas, en donde, digamos, es claro que globalmente, y basta mirar el libro de Forti, se van a combinar una apuesta por la polarización, por un supuesto antisistema, en donde Porky está mejor ubicado que Keiko sin ninguna duda, por el tipo de manejo de la comunicación y de las redes, la disputa, el enfrentamiento a la democracia más clásicamente liberal y el juego al miedo. Ya, en ese juego, ¿no te parece que el CADE es una ficha? Y finalmente, la, la tercera pregunta, la tercera cuestión, de la mirada del programa, digamos, la única voz que quiero creer que en algo puede ser disidente es Villanueva, ¿no es cierto? El dirigente que es parte del acuerdo con la Cámara Peruana de Construcción y Construcción Civil, que es, digamos, una de las experiencias mejores de intento de diálogo, digamos, entre empresariado y trabajadores. Ah, desde tu punto de vista, un personaje como él, e incluso una experiencia como esa, debiera mantenerse en un espacio de estas características, con lo que en la práctica termina o desnudándose de funcional o arriesgándose a ser acusada de funcional, a lo que sin duda es un juego que
que viene desde atrás y que hoy día está sin máscaras. Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a ir con Marisa Glave y ya luego de esta intervención le damos la palabra a Emilio. Adelante, Marisa. Hola Molvina, hola Emilio, muchas gracias por la presentación. Yo tenía en realidad una especie de pregunta, pidiéndote en realidad una reflexión, ¿no? Sobre cuánto aún CADE es la conferencia de los empresarios, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que digamos, cada año CADE va perdiendo una presencia y una visibilidad de los y las empresarias, digamos, grandes empresarios, grandes capitales peruanos, y está hegemonizada por ejecutivos, por gerentes, por CEOs, por representantes de estas empresas, por sus funcionarios, si quieres, por sus principales alfiles, pero no realmente por el empresariado peruano, ¿no? Y entonces, quizá también habría que hacernos una pregunta sobre realmente a quién representa CADE y cuánto de lo que están discutiendo ahí es algo que uno pueda decir refleja lo que está pasando por la cabeza y por el interés del empresariado, o ya dejó de ser de su interés y es más un encuentro de determinado perfil de abogados y de economistas que trabajan para grandes empresas, que representan parte de sus directorios eventualmente, pero que no son quienes finalmente son pues el gran capital, ¿no es cierto? O sea, no son realmente las y los empresarios del país. Y eso me lleva además a ver también quiénes finalmente son los grupos empresariales que realmente están, ¿no es cierto? Y cómo han estado participando en los últimos años. Yo quisiera también ver si es que tienes alguna reflexión sobre eso, Emilio, sobre cuánto el CAE incluso ha pasado pues a ser un espacio más de segundo nivel, incluso para el sector empresarial, ¿no es cierto? Y pasa por algo que eventualmente pues tiene más bien a un núcleo, como tú mismo lo has dicho, mucho más ideologizado, de personas vinculadas a algunos partidos políticos, con unas agendas específicas, ligadas a la ultraderecha, evidentemente, que representan en todo caso a un sector, si quieres, de altos ejecutivos y trabajadores de las empresas. Pero me da la impresión, al menos a mí, que desde hace mucho tiempo no veo yo a los dueños, digamos, de estas grandes corporaciones sentados en CADE, conversando y discutiendo sobre lo que es su visión del país, ¿no? Y luego una segunda pregunta que no tiene que ver con el CADE en particular, pero sí con lo que está pasando con el empresariado peruano, ¿no? O sea, hace poco, no sé, por ejemplo, Ale Acosta y otros estaban comentando la entrada al Perú de nuevos capitales con la adquisición de Primax, por ejemplo, ¿no? De capitales de América Central. Y claro, mi pregunta es más bien, ¿qué está pasando con el capital peruano? O sea, ¿por qué Romero vende Primax, que es una de sus digamos, líneas más importantes, ¿no? Entonces mi impresión es que estamos también teniendo un comportamiento de eventualmente huida del país o salida del país de los grandes capitales, ¿no? Y de los dueños, digamos, del capital, y nos estamos quedando acá con trabajadores, funcionarios, comillas, de alto nivel, bien entre comillas, con cada vez menor decisión sobre lo que realmente, en fin, digamos, importa en relación a la acción del sector empresarial, ¿no? Y con capitales peruanos que o se disminuyen, pierden poder, pierden presencia en la economía y en el país, que se van del país y eventualmente la presencia de capital más bien transnacional, ¿no? De acuerdo, Marisa, gracias. Entonces vamos a dar la palabra a Emilio. Antes de eso, Patricia Pinto de Descosur te ha dejado la pregunta sobre la relación de esta CADE con la CADE educativa que pasó hace poco, que cómo conversan. Bueno, hay la CADE jóvenes también, son como cuatro, me parece. Hay una nueva salud, estuve leyendo. Adelante, Emilio, entonces, para que puedas comentarnos sobre todo lo que te han preguntado y reflexionado. Ok, ok, sí, muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas y comentarios muy interesantes, muy necesarios para continuar repensando
¿no? Esta dinámica, estos procesos que estamos viendo. Bueno, muy sugerentes los comentarios hechos por todos, en particular los de Marisa recientemente sobre los cambios en el empresariado peruano, que bueno, ya los comentaré. Este, pero a ver, sobre lo que comentó Luisa, sobre cómo se correlaciona todo esto con el tema de la democracia, este, bueno, yo me pregunto, o sea, una de las preguntas que me he hecho es si, bueno, este corillo se ha hecho popular y ampliamente aceptado, ¿no? Esta democracia ya no es democracia, ¿no? Y efectivamente, bueno, coincide con algunas inquietudes, preguntas, ¿no? Estamos aún en una democracia, y no me refiero y no estoy pensando solamente en el Perú, sino estoy pensando en la vigencia de la democracia como un modelo, sistema más o menos a nivel global, ¿no? Porque pareciera ya haber, digamos, unos fuertes cambios e incentivos, ¿no? Eh, hacia la constitución de más bien plutocracia, ¿no? En tanto que el dinero, sea formal, sea de origen formal, informal o delictivo, ¿no? Ha venido a tener un peso, digamos, tan predominante en en nuestras sociedades, ¿no? Y en la forma en cómo se toman eh, las, las decisiones, ¿no? O sea, porque bien puede ser, digamos, sí, puede ser un foro ya un poco desgastado, un foro envejecido, ¿no? Un foro que, digamos, que quizás no ha sabido adaptarse muy bien a los cambios, que no lee bien al Perú, y bueno, esto ya me parece que es algo como que recurrente y no episódico, ¿no? Eh, el tema del influjo del dinero en la democracia, ¿no? El financiamiento, la dependencia de las campañas electorales, de grandes sumas de dinero. Si por ahí en algún momento pueden revisar el libro de la investigación, una de las últimas investigaciones que hicimos con Paco sobre el dinero de la democracia, en donde ahí abordamos el tema, ¿no? De qué rol viene a jugar el dinero en el proceso democrático, el financiamiento de partidos, el financiamiento de campañas. Y es una pregunta que, como le mencionaba, no podemos hacernos solo aquí, ¿no? Sino también a nivel global, pensando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? O en Europa, ¿no? También en donde Julia Cage, la esposa eh, bueno, es una intelectual francesa, tiene un libro también titulado El precio de la democracia, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos estar en un sistema que fielmente es el reflejo de nuestras voluntades, o más bien de aquellos que tienen la billetera, para poder determinar e influir, ¿no? En cómo se constituyen partidos, cómo se anuncia, cómo se toman decisiones, sea que sean grandes empresarios, ¿no? Los grandes empresarios de siempre, ¿no? Los consolidados, los hegemónicos, o más bien los emergentes, ¿no? Una contraélite, ¿no? Que ha venido constituyéndose y emergiendo con el paso del tiempo, ¿no? Ahora, sobre de qué manera, cuáles son los actores que podrían presentar una respuesta
contrahegemónica, ¿no? Frente a la situación que estamos viendo. Bueno, yo creo que un poco exacto, es Le Prix de la Democratie, lo acaban de poner por el chat, es el título del libro, exactamente. Pero bueno, decía que la respuesta contrahegemónica puede y debería venir de todos nosotros, de recuperar una capacidad de movilización que digamos, el capitalismo, el neoliberalismo o el capitalismo en su fase neoliberal ha logrado disminuir, ¿no? Un politólogo norteamericano, Sheldon Walling, en su libro titulado Democracia S.A., plantea de que, bueno, escrito allá en el año, por allá en el año 2009, ¿no? Que Estados Unidos ya había dejado de ser una democracia, sino era un régimen de totalitarismo invertido que se caracterizaba por la emergencia del poder corporativo aunado este, o sumado, ¿no? Junto con el poder político, ¿no? Y el título de totalitarismo invertido buscaba diferenciarse del totalitarismo clásico en el sentido en que no se trata ya de estados o proyectos políticos que buscan movilizar a las personas o que el Estado busca movilizar a la sociedad en pos de un relato, sino que más bien por el contrario, lo que se busca es la desmovilización ciudadana, ¿no? Para poder, digamos, reinar a sus anchas, ¿no? Más o menos como lo que nos está ocurriendo hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos pensarnos, repensarnos, pero también repensar a los otros, ¿no? Recientemente se ha publicado un libro titulado Caviar, ¿no? Me parece un libro interesante, ¿no? Un interesante análisis bueno, de una palabra que para mí ha sido y ha servido como una falacia ad hominem, ¿no? Como un estigma, ¿no? Como una forma de etiquetar, estigmatizar a personas como nosotros, ¿no? Que apostamos por fines y propósitos distintos a los del statu quo o el establishment, ¿no? Entonces, puede ser sí una radiografía interesante digamos, de las discusiones en redes, pero yo creo que también sería interesante, por ejemplo, tener una publicación no, o un documento complementario, ¿no? Al caviar, digamos, el facho, ¿no? Este, para, para ver, ¿no? Quiénes son, en primer término, los que emplean el término caviar, ¿no? ¿Cómo lo utilizan y por qué? ¿No? Y ahí poder trazar y definir quienes tienen el poder, ¿no? Aún y el acceso para poder determinar cómo son las cosas, ¿no? Quienes tienen un capital simbólico lo suficientemente fuerte para influir en los grandes discursos, ¿no? Luego, los comentarios de Eduardo me suscitan una gran bueno, coinciden con una pregunta que me había suscitado la CADE. Pues no sé, finalmente, ¿quién es el candidato? ¿No? O sea, hay un candidato, ¿quién es el candidato de esta CADE? ¿No? Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, ¿no? En una versión preliminar de estas reflexiones conversada brevemente un ratito con Javier Torres, él me decía que en su perspectiva eh, constituía, ¿no? la movilización o el lanzamiento de la campaña electoral de López Aliaga, quien aparece de momento, ¿no? con mejores opciones que Keiko Fujimori, quien arrastra ya tres derrotas tres derrotas en segundas vueltas.
Pero bueno, finalmente creo que el candidato de la CADE puede terminar resultando cualquiera de estos, ¿no? O sea, cualquiera que pueda alzarse con eh, la continuidad de esta agenda, ¿no? Sea Keiko Fujimori, sea López Aliaga, o sea, y eventualmente también Carlos Álvarez, ¿no? O sea, creo que ahí el punto es cómo se asegura la vigencia y este mantenimiento del modelo y que no se mueva, bueno, ni un ápice, ¿no? Y bueno, en relación también a los interesantes comentarios de Marisa, bueno, creo que también por otro lado, es esta CADE que tiene esta configuración, digamos, tan perfilada, que muestra, digamos, una potencial violencia simbólica, y si es que no, digamos, o seguramente la veremos, si todo sale como ellos quieren, en acto, ¿no? O sea, eh, yo creo que puede leerse también como una forma inversa, ¿no? Como una forma de debilidad, ¿no? De parte de un sector que, bueno, dadas las circunstancias, no les queda más que para parapetarse, digamos, en lo más extremo, esperando que puedan así cosechar algunos seguidores, ¿no? Digamos, ya se han dado, digamos, ya se conocen algunos estudios sobre cómo las fake news, las medias verdades, las posverdades, ¿no? O sea, pueden este, sonar más, pueden ser gritadas, pueden llamar más la atención, pero que en el fondo y en lo profundo, o sea, no resultan, pueden ser más atractivas, ¿no? Pueden jalar más, ¿no? Pero que ya en el fondo no tienen mucho fondo, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, ¿no? Y creo que también, o sea, tiene que ver efectivamente con lo que está pasando con el capital, con el empresariado en el país, ¿no? O sea, este, las fórmulas de activismo político corporativo del gran empresariado eh, ya no les han venido rindiendo como, digamos, antes les rendían, ¿no? O sea, y yo creo que hasta más o menos el 2016 había una situación de captura corporativa del Estado bastante afiatada, ¿no? Digamos, una, digamos, una confianza en el liderazgo, en el dominio, en el predominio de la tecnocracia liberal en el Estado, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el recorrido, ¿no? del Ministerio de Economía y Finanzas y quienes han estado a la cabeza del mismo, y podemos ver una línea de continuación muy clara desde el año 90, ¿no? Con algunos datos muy interesantes, ¿no? Que por ejemplo los ministros de Economía nunca eran, o casi nunca eran miembros del partido de gobierno, ¿no? Y es que aquí se había instalado claramente el discurso de las dos cuerdas, ¿no? De las cuerdas separadas, ¿no? De que la política podía ir por su rumbo y que la economía podía ir por su propio camino, y que lo que podía pasar en la política podía ser cualquier cosa. La economía se iba a mantener en su rumbo, ¿no? Y para algunos ha sido motivo de orgullo, de celebración, ¿no? Casi como el pan con chicharrón. Este, pero bueno, ya hemos visto que de un tiempo a esta parte, también este mito, ¿no? De las cuerdas separadas ya ha caído, ¿no? Y que la economía también puede ser sensible, ¿no? Uno de los indicadores, y me parece muy claro, ha sido las reformas que se han dado en el Congreso, avaladas por el Tribunal Constitucional,
que han habilitado la iniciativa de gasto por parte del Congreso, ¿no? Ese era un artículo de la Constitución, casi un artículo de fe, un artículo escrito en piedra. No, no importa, no nos preocupemos. El Congreso no tiene una iniciativa de gasto. Eso ya no es más así, ¿no? Porque la configuración de actores y las decisiones, el TC, que finalmente falló en ese sentido, elegido por este Congreso, ha introducido ahí un cambio que ya veremos en lo sucesivo, cómo, cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, hay grupos, hay contraélites, ¿no? Que están emergiendo, ¿no? Pequeños grupos venidos de las economías informales e ilegales que ya han venido a disputar el poder y la capacidad de acción, empleando algunas de las mismas técnicas de activismo político corporativo de las élites han introducido cambios importantes, ¿no? Inclusive capturado instituciones como la SUNEDU, ¿no? Y desandado reformas como la reforma universitaria, ¿no? Entonces sí, cabe preguntarse qué cosa también ha pasado con el CADE. La CADE es la vitrina del empresariado peruano. Yo creo que ahora el empresariado peruano o quienes tienen o quienes son, digamos, los empresarios más emblemáticos, yo creo que esa figura se ha democratizado con el tiempo, ¿no? Los ingresos de sectores, digamos, antes más marginales, ahora representan fortunas o pequeñas fortunas que les dan el poder de influenciar en algunos ámbitos, ¿no? Entonces, esto puede conducir a que, digamos, la CADE, digamos, deje de ser un poco la vitrina del gran empresariado, ¿no? Que se consideraba hasta hace un tiempo, pero aún mantienen todavía una vigencia y cierto poder de influencia, ¿no? Y la participación de actores como, bueno, el Grupo del Comercio, RPP, que va a continuar reportando y poniendo estos eventos en el centro, porque bueno, hay todavía algunos elementos y algunas pervivencias, ¿no? Y bueno, y otro de los elementos también a tener en cuenta ha sido la entrada al Perú, efectivamente, de nuevos capitales, ¿no? Y ese es un proceso que vimos, que estudiamos con Paco con Paco Durán en una de las últimas investigaciones que llegamos a hacer junto con él, que fue realizar un ranking de los 100 grupos económicos principales o top en el Perú. Esta investigación fue en el año 2022, junto y gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, que ya tendrá pronta publicación, ¿no? Bueno, y ahí lo que investigamos e identificamos es que efectivamente han habido algunos procesos importantes producto de la globalización, producto de la entrada de nuevos capitales, ¿no? Había habido una transnacionalización de la economía, del liderazgo de los grupos peruanos, ¿no? Ha habido una desnacionalización tanto de la economía como de la propiedad y participación de los grupos. Eh, hace creo que un par de semanas salió un artículo muy interesante de León Marchand en Hildebrand en sus 13, efectivamente, acerca de el Grupo Romero se está yendo, ¿no? Porque el Grupo Romero está vendiendo sus propiedades, sus empresas, ¿no? Y bueno, y efectivamente, ¿no? Sí, hay un proceso de venta que ya viene desde hace un tiempo y no es el único grupo peruano que está pasando eh, por este proceso, ¿no? Ha habido un paulatino y progresivo proceso mediante el cual capitales extranjeros han entrado
la inversión y también en la misma propiedad de algunos, de algunos grupos, ¿no? El Grupo Romero, por ejemplo, tiene, digamos, dos grandes alas o dos grandes subsidiarias, ¿no? Por un lado tenemos a Licor, ¿no? Que es el grupo económico que controla toda la producción industrial del grupo, ¿no? Y por otro lado tenemos Credicorp, que es la rama que ve la rama más financiera, de seguros, AFP, ¿no? En Alicorp, efectivamente, el Grupo Romero tiene una mayor presencia en cuanto a propiedad, no tienen un mayor control. Cuestión que no se da en el caso de Credit Corp, ¿no? En donde el Grupo Romero tiene una participación más bien, no marginal, pero sí tiene una participación, digamos, menor frente a la que tienen otros inversionistas institucionales y ellos más bien vendrían a ejecutar el rol de los socios locales o nacionales con conocimiento en el terreno y en la dirección del grupo, ¿no? Entonces, ¿se irá el Grupo Romero, por ejemplo, totalmente del Perú? No. O sea, no lo creo, al menos no lo creo en el corto o mediano plazo. Hay todavía aquí propiedades, hay todavía aquí operaciones, si bien algunas las deslocalizarán, ¿no? Porque un proceso muy interesante y emblemático ha sido el de la deslocalización, ¿no? De la propiedad y del control, ¿no? Este, de las empresas y de los holdings, ¿no? A paraísos fiscales, a Panamá, a Bermuda, a Islas Vírgenes, inclusive hasta Chipre, ¿no? Por ejemplo, otro grupo económico, uno de los grupos emergentes, el grupo Añaños, que ha tenido una rápida expansión a nivel internacional, deslocalizó su base en el Perú y la localizó más bien en España, ¿no? Y ahí se registró y ahí se localizó, ¿no? El grupo es un grupo agrícola que está en el sector de a la agroexportación, que produce arándanos, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, se localizó en Chipre, ¿no? Entonces ahí hemos visto que hay un proceso mediante el cual dada la alta capacidad de movilización del capital, eh, pueden ubicarse en estos países, ¿no? Y bueno, no sé qué tanto eh, a raíz de los últimos acontecimientos, ¿no? Pueda estar amenazándose esa situación cuando están volviendo nuevamente a la palestra las decisiones de carácter más nacional, ¿no? Como la imposición de aranceles y aquellas disposiciones que restringen más bien la libre movilización de capitales, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Emilio, por tu participación. Creo que es un tema que obviamente no se agota en esta sesión de reflexión. Hemos venido discutiendo antes también el rol de la derecha en este país y seguro que vamos a continuar haciéndolo. Y de cara también a estas elecciones ya tendremos reuniones para, para mirar algunos otros detalles. Muchísimas gracias nuevamente.